Imagina que un día, en un rincón del mundo, dos países muy poderosos comienzan a discutir por un tema que parece tonto al principio. Tal vez sea sobre una isla en medio del océano, un recurso natural o una frontera que no está del todo clara. Al principio, parece que solo es un pleito entre vecinos, pero poco a poco, la situación se intensifica. Un líder de uno de los países decide hacer algo drástico y lanza un ataque sorpresa. Puede que sea un bombardeo en una pequeña ciudad o el hundimiento de un barco. Esto provoca que el otro país se ponga muy serio y decida contraatacar con todo lo que tiene. A medida que pasan los días, más países se ven involucrados porque tienen alianzas. Estas alianzas son como grupos de amigos en el patio de recreo. Si uno es atacado, los demás se sienten obligados a ayudar. Así que, en lugar de ser solo dos países en la pelea, ahora son muchos, y se convierte en un conflicto masivo. La gente común, que solo quería vivir su vida y disfrutar de sus días, comienza a sentir el miedo. Las noticias están llenas de reportes sobre bombardeos, ataques y muchas malas noticias. En las redes sociales, la gente comparte información, pero también rumores y miedos, lo que hace que la situación se sienta aún más aterradora. La economía empieza a tambalearse porque las empresas no saben si deben seguir produciendo cosas o detenerse porque hay una guerra. Las cadenas de suministro se rompen, los precios de los alimentos suben y se siente un ambiente de incertidumbre en todas partes. La gente comienza a preocuparse por el futuro. En las ciudades, los rumores corren como pólvora. Las familias se preocupan por sus seres queridos que están en el ejército y muchos empiezan a prepararse por si la guerra se acerca a sus casas. Comienzan a hacer acopios de comida, agua y medicinas, pensando en lo peor. En los supermercados, la gente llena sus carritos como si fueran a una batalla, y los estantes se vacían rápidamente. Se forman largas filas para comprar lo esencial, y la tensión en el aire se siente palpable. A medida que la guerra se intensifica, los países comienzan a reclutar a más personas para enviar a la batalla. Los jóvenes son llamados a unirse al ejército, y la idea de ir a pelear se convierte en un tema de conversación constante. Muchos se sienten asustados, pero otros sienten que es su deber y están dispuestos a luchar. En las escuelas, los niños escuchan las conversaciones de los adultos y sienten que algo malo está pasando. Las noticias sobre héroes y valientes que defienden su país son compartidas en todas partes, y se organizan eventos para apoyar a los soldados y sus familias. Las ciudades se llenan de pancartas y banderas, pero detrás de esa fachada de patriotismo hay muchas lágrimas y preocupaciones. Pero también hay historias tristes. La guerra no solo afecta a los soldados en el campo de batalla, sino que también afecta a las personas en casa. Hay refugiados que deben huir de sus hogares porque su ciudad ya no es segura. Las imágenes de familias separadas se vuelven comunes en las noticias, y la gente se siente triste al ver todo esto. En los hospitales, los doctores y enfermeras trabajan horas extras para ayudar a los heridos, mientras que la comunidad se une para ofrecer apoyo a quienes han perdido a sus seres queridos o que están en situaciones difíciles. Con el tiempo, la guerra se convierte en un conflicto global. No solo son dos países pelear, ahora hay muchas naciones involucradas. Algunos países intentan mediar, pero no siempre tienen éxito. Las discusiones sobre cómo terminar la guerra son difíciles, y muchos líderes no logran ponerse de acuerdo. La guerra continúa, y la gente comienza a perder la esperanza de que todo esto termine pronto. Las ciudades que solían ser vibrantes y llenas de vida ahora son sombras de lo que solían ser. Los edificios están destruidos, las calles están vacías, y el silencio se siente abrumador. La vida cotidiana se ve alterada por completo, y la normalidad parece un recuerdo lejano. A medida que pasa el tiempo, las condiciones de vida empeoran. La electricidad es un lujo, y muchas personas dependen de fogatas para cocinar. Las tiendas están desabastecidas, y la gente tiene que hacer cola por horas para conseguir lo básico. Las familias se ven obligadas a compartir lo poco que tienen, y el sentido de comunidad se fortalece, aunque el miedo y la tristeza también están presentes. La salud mental de las personas se ve afectada. La ansiedad, el estrés y la tristeza se sienten en todas partes. Los psicólogos y consejeros se convierten en figuras importantes porque la gente necesita hablar sobre lo que está sucediendo. La terapia se vuelve esencial, y las personas buscan formas de lidiar con el dolor y la pérdida. En medio de todo esto, algunas personas tratan de ayudar a los demás. Se organizan grupos para brindar apoyo a los que han perdido a sus seres queridos o a quienes han sido desplazados. La solidaridad se convierte en un valor fundamental en tiempos de guerra. La comunidad se une para cuidar de los más vulnerables, y se establecen comedores comunitarios y refugios para los que no tienen hogar. La creatividad también florece, la gente empieza a encontrar formas de expresar su dolor y su esperanza a través del arte, la música y la escritura.
Las historias de resiliencia comienzan a emerger entre las noticias de desesperación. La gente organiza festivales de música y arte para levantar el ánimo y recordar que, a pesar de todo, hay vida y esperanza. A medida que la guerra avanza, los avances tecnológicos y las tácticas militares cambian rápidamente. Se desarrollan nuevas armas y estrategias, y la guerra se vuelve más destructiva. Las batallas no solo ocurren en el campo de batalla, sino que también se trasladan a ciberespacios donde los hackers intentan desestabilizar a sus enemigos. Las noticias sobre ataques cibernéticos se vuelven comunes, y la gente se da cuenta de que la guerra moderna es diferente de todo lo que habían visto antes. Las ciudades que antes eran bulliciosas ahora están llenas de escombros, y el miedo se ha apoderado de la vida cotidiana. La gente trata de vivir con normalidad, pero las sirenas de alerta suenan a menudo, recordándoles que la guerra está siempre presente. Finalmente, después de muchos años de conflicto, las naciones comienzan a darse cuenta de que la guerra no está llevando a ningún lado. Las pérdidas son inmensas, y la destrucción es profunda. Así que, poco a poco, algunos líderes deciden que es hora de sentarse y hablar de verdad. Después de largas negociaciones, se firma un acuerdo de paz. Pero el proceso de sanación no es inmediato. La gente comienza a reconstruir lo que se ha perdido, pero la tarea es monumental. Aunque la guerra ha terminado, las cicatrices siguen presentes. La recuperación es lenta, y no será fácil olvidar todo lo que ha sucedido. Las memorias de los días oscuros son difíciles de borrar, y la tristeza por lo perdido siempre estará allí. Las generaciones que crecieron en medio de la guerra enfrentan desafíos únicos. La educación se ve afectada, y muchos niños no pueden ir a la escuela. El sistema educativo tiene que reconstruirse desde cero, y los profesores tienen que aprender a enseñar a niños que han vivido experiencias traumáticas. Sin embargo, hay un deseo de aprender y avanzar. La gente se aferra a la esperanza de un futuro mejor, y se hace un esfuerzo por aprender de los errores del pasado para que algo así no vuelva a suceder. Con el tiempo, el mundo se recupera y empieza a sanar. Aunque siempre habrá recuerdos de la guerra, la humanidad se esfuerza por seguir adelante, por aprender a vivir en paz y por asegurarse de que las futuras generaciones nunca tengan que enfrentar algo tan devastador nuevamente. A medida que las naciones reconstruyen sus economías y sus infraestructuras, también comienzan a trabajar juntas para evitar que algo así vuelva a suceder. Se establecen nuevas alianzas, tratados y acuerdos internacionales con el fin de fomentar la paz y la cooperación. Las conferencias de paz se celebran en todo el mundo, y la diplomacia se convierte en la herramienta principal para resolver conflictos. La historia de esa tercera guerra mundial se convierte en un recordatorio de lo frágil que es la paz y de la importancia de trabajar juntos para mantenerla. La humanidad, a pesar de haber pasado por un periodo tan oscuro, encuentra la fuerza para renacer, y la esperanza brilla más fuerte que nunca. Las lecciones aprendidas se transmiten de generación en generación. La educación sobre la paz y los derechos humanos se convierte en parte fundamental de los planes de estudio en las escuelas, y las nuevas generaciones crecen con una comprensión más profunda de lo que significa vivir en armonía. La sociedad se da cuenta de que la diversidad es una fortaleza, y la colaboración se convierte en un valor clave en todos los niveles. La creatividad y la innovación florecen en un entorno de paz, y la gente comienza a soñar en grande una vez más. Las cicatrices de la guerra aún son visibles, pero también lo son los esfuerzos de reconstrucción. Las ciudades se transforman, se construyen monumentos en memoria de aquellos que perdieron la vida y se celebran festivales de paz para recordar lo que se ha superado. La humanidad comienza a ver un futuro en el que la guerra ya no es la solución a los problemas, sino un recuerdo del pasado del que todos han aprendido. La humanidad demuestra que, aunque la guerra pueda ser devastadora, la esperanza y la unidad pueden surgir incluso de las cenizas. La historia de la Tercera Guerra Mundial se convierte en un relato de resiliencia y aprendizaje. Las comunidades se esfuerzan por sanar las heridas del pasado, y los esfuerzos de reconciliación se convierten en un símbolo de esperanza.